Hola, ¿qué tal? Bienvenidos mis queridos eléctricos. Hoy les traigo un video con respecto a los motores y qué es un motor y todos los tipos de motores eléctricos que podemos subdividir en la industria. Y bueno, para repasar, tenemos dos tipos de máquinas eléctricas. Uno son las máquinas eléctricas rotatorias y una son las máquinas eléctricas estáticas. Las máquinas eléctricas estáticas son propiamente los transformadores, que también aquí en las pestañas les dejo el video de los tipos de transformadores y qué es un transformador. Y las otras máquinas eléctricas son las motores rotatorias, en el caso muy específico que son los motores eléctricos. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en energía mecánica para un fin en específico. Existe una aplicación prácticamente infinita de los motores eléctricos en toda la industria, en electrónica, en los aparatos electrodomésticos que podemos ver, inclusive en los celulares existe un pequeño motor que es lo que hace vibrar el celular cuando funciona. Entonces el motor eléctrico tiene una aplicación bastante amplia en toda la industria y ahorita vamos a ver su clasificación. Les comento que este video es simplemente para ver su clasificación. Iremos haciendo videos de cada uno de los motores y su utilización, sus características, su conexión y su alimentación y demás. Este video simplemente es para ver toda su clasificación de los motores eléctricos. Los motores eléctricos tienen partes básicas como son el rotor, que es la parte que va a girar o la parte rotatoria, el estator, que es la parte que la carcasa que lo contiene y la carcasa que lo sostiene y que sostiene todas estas partes mecánicas, sus bornes de conexión y también sus partes mecánicas para poder ponerlos en alguna base o en algún lugar que tengan que ir puestos. Estas son las partes básicas. Dependiendo el tipo de motor, dependiendo el tamaño del motor, dependiendo de eso, hay diferentes partes, pero las más básicas son el rotor, el estator, la parte de conexiones y también las partes mecánicas que se ocupan para poder sostenerlo o dejarlo en algún lugar. La clasificación de los motores eléctricos lo vamos a tener en dos tipos. Una son los motores eléctricos de corriente directa y el otro son motores eléctricos de corriente alterna. Aquí en las pestañas les dejo un video entre la diferencia de corriente directa y corriente alterna, por si quieren repasar el tema o por si no tienen una idea muy específica de esto. Y pues hablando de los motores de corriente continua, estos motores son en tres tipos principales, que son los motores autoexcitados, los motores de excitación independiente y los PMDC, que son motores de imanes permanentes pero de corriente directa, porque también existen motores de corriente alterna con imanes permanentes. Los motores autoexcitados habla básicamente de que la excitación es con los mismos devanados del estator. Eso quiere decir que por medio de escobillas o por medio de otras conexiones, los devanados del rotor están conectados con el devanado del estator en una misma alimentación eléctrica. Hay tres tipos, uno es en derivación, uno es en serie y el otro es el compuesto. El compuesto es una unión entre los motores en derivación y motores en serie. Esto contribuye o ayuda tanto al par mecánico como a la velocidad o como a la estabilidad o como su tipo de control. En la excitación independiente, la excitación del rotor como la excitación del estator son de fuentes independientes. Esto va a depender de la utilización de ese motor o el lugar donde se ocupe o también la potencia que se necesite en este tipo de motores de corriente directa. Los motores de imanes permanente pues son motores un poco más pequeños y más especializados. Lo pueden ver los motores, por ejemplo, que ocupan por ahí en algún muñeco, en alguna impresora, en alguna radio, cuando desarmábamos cosillas y veíamos motores pequeños. Esos son los motores de imanes permanentes y funcionan pues con corriente directa, pero regularmente son con voltajes muy bajos. Hay otros motores de corriente directa como algunos de una marca que se llama Pitman, que se ocupan luego para la industria y son motores de 24, de 48, que también se ocupan en procesos de automatización, ya que por ejemplo los PLCs, algunos están en 12, 24 y 48 volts. Aunque la explicación y la aplicación de cada uno de estos motores los vamos a ver ya con videos independientes de cada uno de ellos. Los motores de corriente alterna vamos a dividirlos primero que nada en los sistemas de alimentación. La corriente alterna tiene tres sistemas diferentes de alimentación. Unos son los monofásicos, unos son los bifásicos y otros son los trifásicos. Eso dependiendo de las fases que se utilicen. Y bueno, la clasificación de los motores de corriente alterna son los motores síncronos y los motores de inducción o asíncronos. Los motores de inducción o asíncronos son los más ocupados en la industria y son dos, que son rotor devanado o halo de ardilla. Estos son los dos motores más utilizados en la industria. Donde quiera que volteen hay un motor
de este tipo. Los rotores devanados y jaula de ardilla tienen que ver con el devanado o la construcción del rotor. Eso lo vamos a ver en videos independientes y sus características y sus diferencias. Pero bueno, el motor más utilizado de todos es sin lugar a dudas jaula de ardilla. Estos motores tienen su ventaja sobre los motores síncronos, ya que su alimentación es muy fácil, su funcionamiento es muy fácil, su par es muy estable y tiene otras características que veremos en cada uno de los motores que vamos a ver en los videos futuros. Los motores síncronos tienen que ver con unas aplicaciones más específicas en la industria. Son mucho más caros por su construcción, por su funcionamiento, por su aplicación, pero también se ocupan. Los motores síncronos se subdividen en tres principales, que son motor de reluctancia, motor síncrono de imanes permanentes, como les comentaba hace un momento, también hay motores de corriente alterna de imanes permanentes, y un motor síncrono con excitación separada. Ese motor tiene que ver con la reluctancia conmutada, y SYM motor es un motor síncrono de reluctancia simple. Esta diferencia que hay entre estos dos motores es propiamente por su variación de velocidad. El motor síncrono de imanes permanentes, hay un motor síncrono de imanes permanentes de superficie y otros de interior. Esto tiene que ver por la construcción mecánica del motor. Eso quiere decir que los imanes permanentes pueden estar de la parte del estator y en los otros en la parte interior o en la parte del rotor. Y un motor síncrono de excitación separada es un motor síncrono que su excitación del rotor no tiene que ver con la excitación del estator. El funcionamiento del motor síncrono lo veremos en específico, ya que funciona un poco diferente a el motor de inducción o el motor asíncrono. Esto tiene que ver con la sincronía de los campos magnéticos. El motor asíncrono es un motor eléctrico que sus campos magnéticos del rotor y el estator nunca se alcanzan, y el motor síncrono, el campo magnético de su rotor y de su estator siempre están en sincronía. Y por último tenemos los motores especiales. Estos motores son de utilización muy específica y tienen características muy diferentes para poder encasillarlos en motores de corriente continua y corriente directa. Unos son de corriente continua y unos son de corriente alterna, pero su funcionamiento es mucho más específico. De principio, los más conocidos son los servomotores, que son motores a veces de corriente directa, pero también hay de corriente alterna. Hay motores lineales que los devanados los hacen funcionar en forma lineal. Un ejemplo muy específico es el vibrador del celular, es un motor lineal. Y también motores a pasos. Y tenemos otros motores especiales que se construyen en base a la necesidad de la industria. Esos son los motores especiales. En los comentarios les dejo las diapositivas por si ocupan estas imágenes para algún trabajo, alguna tarea. No olviden suscribirse y compartir.